2. Ahorita más. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, capítulo 1, versículo 7. Gloria a Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Y este tema, hermanos, es una pregunta que solamente usted sabrá, como dijimos hace rato. ¿Eres valiente o eres cobarde? Solamente hay dos, no hay término medio. No es medio valiente ni medio cobarde, o eres o no eres. Ese es el tema, ¿eres valiente o eres cobarde? O soy valiente o soy cobarde. Dice así la palabra de Dios: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios no nos ha dado ese espíritu de cobardes, sino que Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor, porque el amor echa fuera el temor. Y dice la palabra de Dios, de dominio propio, que nosotros tengamos siempre ese dominio de decirle no al pecado, a la maldad, a nuestra carne, a los deseos mundanos, o todo lo que los principados y potestades que están en los aires y en todo lugar quieran incitarnos para pecar. La Biblia dice: resistid al diablo y de nosotros huirá. El valiente, hermanos, es una persona que no se intimida con nada, ni tampoco le tiene miedo a perder la vida. Cuando vamos a predicar, o cuando estamos cuidando nuestra vida espiritual, nosotros siempre estamos en lucha, en prueba, en batalla, pero solamente dice la Biblia que los valientes arrebatan esa bendición. Los cielos se hacen fuerza. ¿Por qué en los cielos? Porque están los huestes de demonios ahí. Y nosotros arrebatamos esas bendiciones. ¿Y cómo lo vamos a arrebatar? Sujetados bajo la poderosa mano de Dios. Y resistir. Y al resistir, Él tiene que huir y nosotros avanzar. Eso nosotros tenemos que ver si somos valientes o somos cobardes. Qué bueno el estar aquí es ser valientes. Porque aquellos que están afuera, que están desanimados, que un día escucharon la palabra de Dios y otra vez volvieron a su vómito, y la puerca lavada volvió otra vez a revolcarse en el lodo. Esos son los cobardes. Qué bueno que están aquí, o que estamos aquí, porque vamos a limpiarnos más y a santificarnos más, porque un día sabemos que los valientes estaremos juntos, porque nuestro Padre es valiente, es Jehová de los ejércitos. Nosotros tenemos que ser valientes, porque Dios nos dio un espíritu de poder, no nos dio el espíritu de cobardía. Todos nosotros tenemos un espíritu, y ese espíritu debe ser valiente, decisivo, porque hay espíritus cobardes. Por eso vamos a ver unos ejemplos que nos dice la palabra de Dios. Gloria al Señor. Vamos a ver, son 3 ejemplos, hay muchos. José fue un valiente, porque huyó sobre la tentación carnal. Si cada uno vemos nosotros en la palabra de Dios, fue valiente. Sansón fue burlado, fue juguete.
de los filisteos. Pero en la última dijo: Señor, dame la oportunidad de vengar mis ojos. Y fue valiente, agarró toda su fuerza y derrumbó aquellos lugares y mató más que en toda su vida que había matado a filisteos. Y así, si podemos ver, Jacob peleó toda la noche hasta llegar el alba y dijo: no te dejo ir hasta que me bendigas. Y el ángel le golpeó el muslo y salió rengo, pero con la bendición de Dios. Todo, esa bendición de Dios nos tiene que costar, hermanos. No va a venir así de la cama: Señor, bendíceme, bendice. No, tiene que buscarlo, tenemos que buscarlo. Y si vemos a Jacob, a Job también, todo eso le pasó porque fue probado, fue valiente y se le duplicó al doble. Si tenía 500 asnas, tuvo 1000. Si tenía 500 camellos, tuvo 1000. Todo fue eso, pero fue valiente. Y así podemos ver David. Vamos a ver de Daniel primero, después David y después otra historia más. Vamos a Daniel capítulo 3. Gloria a Dios. Bendecido sea el nombre de Dios. Daniel capítulo 3, versículo 1. Gloria a Dios. Dice así la palabra de Dios, Daniel 3:1. No voy a leer todo el capítulo porque está grande, pero vamos a saltearnos. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Vemos aquí que este rey Nabucodonosor hizo esa estatua y todos tenían que inclinarse a ella cuando empezaba a sonar los tamboriles, la zampolla y todos los instrumentos de música. Tenían que doblegarse, honrarlos. Y versículo 6 dice: y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Vemos ahí que estaba Sadrach, Mesach y Abednego. Dice la palabra de Dios, el 8: por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey: Nabucodonosor, rey para siempre, vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Y al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho?
porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego, ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Hermanos, vemos aquí que estos tres hombres no se doblaban sus rodillas a esos dioses. Nosotros así, hermanos. Nosotros no tenemos que doblegarnos a este mundo, porque este mundo, hermanos, todo es maldad. Si no es idolatría, es adulterio, fornicación, borracheras y todos los pecados. Nosotros, al estar aquí, dice aquí la palabra de Dios, que el rey en esa misma hora van a ser echados al horno de fuego. Y miren, vamos a ver qué sigue diciendo la palabra. 16. Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Miren, eso es de valientes. Sabe, oh rey, que no tenemos que responderte, nosotros no nos vamos a arrodillar delante de ese Dios. Y Dios nos puede librar. Y si no, dice la palabra de Dios 18, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Esos tres jóvenes valientes, eso es lo que quiere Dios en nosotros también. Dios quiere que seamos valientes, hombres de verdad, hombres 100% de lo que un día dijimos delante de Él. Hemos dicho nuestros votos: Señor, yo te seguiré, yo te serviré, Señor, yo voy a serte fiel, Señor, yo quiero más de ti, dame más hambre de ti. Si nosotros dijimos alguna vez estas palabras, nosotros tenemos que hacerlo, porque Dios no se va a complacer con lo que decimos, se va a complacer con lo que hagamos. Por eso dice la palabra de Dios, el versículo 19: entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-nego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y sabemos, hermanos, que el rey pidió a los hombres más vigorosos, fuertes, que iban a ser recompensados, y los ataron y los echaron al horno de fuego. Más se quemaron aquellos que los aventaron al horno que los 3 que quedaron en el horno. Dice la palabra de Dios que ellos se paseaban, pero había un cuarto, y Nabucodonosor dijo: ese es el hijo de los dioses. Sadrach, Mesach y Abed-nego, salí de ahí. Y ahí reconoció. Hermanos, siempre Dios va a bendecir al valiente. Siempre Dios va a responder nuestras peticiones. Y si no la responde, sabemos que nosotros no vamos a estar para siempre en esta tierra. Si es el tiempo de nuestra partida, ahí seremos arrebatados, ahí terminó nuestra vida. Pero nunca claudicar, nunca decirle no a Dios. Señor, lo que tú quieras. Yo recuerdo aquí que David tenía 3 hombres valientes. En ese momento David tenía sed. Y dije: ¿quién fuera a traer al pozo agua? Y los 3 valientes no dijeron: tú ve, no, los 3 salieron. Y fueron y se arriesgaron. Recibió David el agua. Y dijo: ¿quién soy yo? Porque en esta agua venía la vida de esos 3 hombres valientes. Y la derramó a la tierra. Vemos aquí que todos los valientes, hermanos, tienen una gran bendición. Si nosotros permanecemos valientes, Dios tiene preparado algo para nosotros. Por eso la Biblia dice: sé fiel hasta la muerte. Eso quiere decir, sé valiente hasta la muerte, y yo te voy a dar la corona de vida. Porque hay personas, hermanos,
que fingen ser valientes con su boca, pero sus hechos no son de valientes. Dicen que aman a Dios, pero están muy lejos de esa palabra que dicen. Nosotros, hermanos, tenemos que pedirle a Dios: Señor, hazme un hombre valiente. Vamos a ver otra historia. Gloria a Dios. Vamos al libro de Samuel, capítulo 17. Primera de Samuel, capítulo 17. Gloria a Dios, aleluya. De igual manera vamos a saltarnos unos versículos, pero vamos a dar el enfoque de la palabra. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 1 y 2. Gloria a Dios. Gloria a Cristo Jesús. Dice así la palabra de Dios. Primera de Samuel 17, 1 y 2. Dice así, en el nombre de Jesús: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Tamín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon al valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Aquí habían dos ejércitos, uno de los filisteos y uno de los hebreos o judíos. Y en medio dice la palabra de Dios que había un plano donde iban a juntarse los ejércitos. Nosotros hemos visto las guerras cuando están en los videos, cómo se juntan y se empiezan a matar, a destruirse. Pero dice la palabra de Dios que dentro de ese grupo había un valiente que se llamaba Goliat. Y dice, ese hombre, dice que y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? Miren, esa es una burla. ¿Por qué están ahí todos y están en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Hermanos, el enemigo siempre va a pedir para que nosotros caigamos. Pero si no estamos fortalecidos, hermanos, es mejor, como este ejército dice que tuvo miedo. Pero mire, hermano, aquí en el ejército de Saúl no estaba el valiente. Ese valiente estaba fuera del ejército, no estaba inscrito como soldado. Ese hombre, ese joven, estaba entre las ovejas. Aquí dice, adelante dice que su padre enarró, o sea, cargó a un asna y le llevó panes, y le llevó alimento a sus hijos y le llevó ropa. Y David obedeció a su padre y fue. Y cuando David vio y escuchó que ese hombre gritaba: ¿quién es ese incircunciso? Ese no era un militar. Es mejor, hermanos, estar en el ejército de Dios. Dice la palabra de Dios: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Versículo 16. Venía pues
aquel filisteo por la mañana y por la tarde. Y así lo hizo durante 40 días. Todos los días se paraba, en la mañana y en la tarde. No hay un hombre que quiera pelear del ejército de Saúl. Y se burlaba, y no hay un hombre. Y así pasaron 40 días. Versículo 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Ese era un valiente. Nosotros tenemos que ser así. A veces la valentía no se marca en una persona así grandote, fuerte. No se marca la valentía. La valentía se puede mostrar hasta en un niño. Un niño que le dice a su papá: papá, vamos a la iglesia. Papá, mira, acércate a Dios. Ese niño es un valiente. Amén. Y nosotros tenemos que estar al pendiente de lo que dicen hasta los pequeñitos. Porque los pequeñitos tienen más metido a Dios, porque tienen más fe. Y los grandes, por tanto afanes y cosas aquí, que ya no quieren ir a la iglesia. Pero los jovencitos, hermanos, tenemos que instruir a esos pequeños, porque esos pequeños hablan para con nosotros por medio de la palabra. Dice la palabra de Dios, 33, versículo 33. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear contra él, para pelear con él, porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Miren qué diferencia hay. 34. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando veía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Miren ese niño. Ese niño no era un cualquier niño. Ese joven dice que cuando ya no podía, se le iba entre las quijadas y le abría la trompa y se lo quitaba. Eso, hermanos, nos enseña mucho. En la historia de David hay mucha profundidad de enseñanza. Que Dios quiere que seamos valientes. La palabra de Dios dice que los cobardes, los incrédulos, no entrarán en el reino de los cielos, sino que hay un lugar que van a ser lanzados ahí, porque a Dios no le gusta la cobardía. A Dios le gusta hombres valientes que den su vida para que nosotros, hermanos, un día estaremos con Él. Vamos a seguir leyendo esta porción. 36. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Mire, hermano, para pelear, para ganarle a este mundo, para ganarle todo esto, tenemos que estar Dios con nosotros. Si no, no vamos a hacer nada de... Dice, seguía diciendo este versículo, porque 39, y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas.
Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía. Y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando, acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. El enemigo siempre nos va a tener en poco. Tú, ¿qué me puedes hacer? Tú, cristiano. No, hermano. Y no nos vaya a intimidar esa palabra. Nosotros tenemos que ser, vengo en el nombre de Jehová. Vengo en el nombre de Jesús. Todo esto, hermanos, vemos en la palabra de Dios ser valiente. Dice la palabra de Dios, 43, y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Vemos aquí que el filisteo dijo, yo te voy a matar, pero ¿sabes qué? Cuando no está Dios, no se vale esa palabra, está muerta. Pero cuando Dios está con él, con nosotros, y vemos en este caso con David, su palabra sí tenía poder. Y nosotros así tenemos que ser pegados a Dios, que lo que hable el mundo no vale, lo que hablemos nosotros es lo que Dios nos va a respaldar si estamos en orden con Dios. Entonces dice la palabra de Dios, 47, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Miren qué enseñanza esto es. Dios ama a los valientes. Así veamos el problema del tamaño que sea. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nosotros tenemos al Rey de Reyes, al Todopoderoso. El canto que escuchamos hace rato. El que merece toda la gloria, honra. Hermanos, Él hizo los cielos y la tierra. ¿Qué no podrá defendernos? Si con su palabra Él hacía las cosas, ahora si Dios está con nosotros, dice la palabra de Dios que Él es el escudo alrededor de nosotros. Él ama a los valientes. Y Dios está viendo en estos tiempos cómo hay personas que están retrocediendo. Eso le duele a Dios. Y Dios, cuando ve a alguno que está esforzándose, lo ama. Dice la Biblia, porque yo amo a los que me aman. Esas personas que aman a Dios están esforzándose. Son valientes de permanecer en el camino de Dios. Gloria a Dios. Vamos a otra historia, hermanos. Vamos a leer Números capítulo 13,
25. Libro de Números, capítulo 13, 25. Gloria a Dios. Capítulo 13, 25. Dice la palabra de Dios así, Números, capítulo 13, 25. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Aquí para recordar, hermanos, Moisés escogió 12 príncipes, uno de cada tribu, y entraron a investigar esa tierra de Jericó. Y vemos ahí que se tardaron 40 días en reconocer la tierra. Su tarea era de ver la ciudad, qué había ahí, investigar todo el terreno, la tierra, qué frutos daba, todo. Dice la palabra de Dios, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Hasta ahí estaba bien. Dieron respuesta de lo que pedía Moisés, el fruto, un testimonio de que esa tierra era muy buena. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Amalek, habita el Nehueb, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Miren aquí, vemos que estas 10 personas luego dijeron, pero son gigantes, pero están fortificadas su guarnición de la ciudad, y esto hay gigantes, y aquí vive aquí están esas tribus, y aquí... Y Caleb dijo que hizo callar al pueblo delante de Moisés. Y Caleb dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella. Mire, así habla un valiente. Vamos, no importa, vamos, Dios es más poderoso, vamos. Pero aquí vemos que el cobarde siempre va a decir, mira, es que está grande, pero no te das cuenta pero míralo bien. El valiente no ve eso, el valiente ve las bendiciones que hay para pelear y ganarlas. Miren, vamos al versículo 31. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Miren cómo habla el cobarde, no podremos subir. Y ponen siempre un pretexto, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Miren todo lo que habla un cobarde. Versículo 1, capítulo 14, ahí adelante. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón
todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Miren hasta dónde habla un cobarde, que no quiere avanzar. Un cobarde va a decir, ay no, otra vez a la iglesia, no, tú ya eres un religioso, ay no, mira, puro leer, puro orar, puro ayunar, puro congregarte. Eso es de lo que habla un cobarde. Pero nosotros sabemos que hay una bendición. Nosotros sabemos que estamos peleando por esa bendición. Amén. Y miren, que Dios escucha todo lo que el cobarde habla. Dios está atento a lo que está hablando, porque con su boca mismo se está condenando, porque con su boca mismo de uno nos salvamos, y con nuestra boca también somos condenados. Miren, ¿qué dice la palabra de Dios? Versículo 3. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Esto, otra cualidad del cobarde, es regresar. Después que estábamos aquí sentados, se cansaron y se dieron media vuelta. Y según, entre paréntesis, se la están pasando bien, pero no hay nada, no hay bendición fuera de Dios, hermanos. No hay bendición fuera de Dios. Nosotros tenemos que permanecer. Y todo eso Dios lo estaba escuchando. Versículo 4. Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Miren, hermanos, designen un capitán, que era el mayor de los cobardes, iban a poner. Pero miren la palabra, cómo responde. Vamos al versículo. Más adelante vamos a ver cómo respondió Dios. Vamos al versículo 9. No, vamos al 5 para no dejar este versículo suelto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Miren cómo habla un valiente. Qué cambio de hablar. Por eso dice la Biblia que de la abundancia del corazón sale a la boca. Todos aquellos que son valientes hablan de su boca. Vamos, sí se puede. Y el cobarde dice: no, retrocedemos, mira qué grandotes están, mira aquí viven estos gigantes. Dice versículo 9: por tanto no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Miren, así Dios quiere que hablemos nosotros. En toda la vida de un cristiano, en todo lo que hagamos. Me voy a meter un cachito, unos 30 segundos. Cuando se dice cooperemos para el terreno, el valiente, sí, aquí está mi cooperación, aquí está la mía. Valientes, hermanos. El cobarde dice: no, se lo van a gastar. No, hermano. Eso está muerto para nosotros. Dios nos está bendiciendo más que antes. Yo he visto que la bendición de Dios está dando más. Volvemos a entrar otra vez. Dice la palabra de Dios, versículo 28. Ahí mismo nomás vamos a pasarnos al versículo 28. Miren cómo respondió Dios a estos cobardes. Diles: vivo yo, dice Jehová,
que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. ¿Cómo habló el pueblo? Del 1, versículo 1, versículo 4 del 14. Ahí vemos. Preferíamos morir ahí en Egipto o morir en este desierto. Y dice Dios, así le respondió, yo estaba oyendo y así haré yo con vosotros. O sea, le respondió que mueran todos entonces. Nada más de la edad de 0 años a 19 años. De 20 para arriba, muertos. Miren lo que hace 10 hombres cobardes. Mató a todos, miles y miles. Mató por 10 personas cobardes. Solamente a Josué y a Caleb, esos van a entrar a la tierra prometida. Pero aún así, se aguantaron 40 años por la culpa de esos hombres. Miren lo que hace un cobarde. Afecta a la familia, afecta la vida espiritual. Si nosotros decimos, no, vamos para adelante, Padre, no lo escuches a él es un cobarde, yo sí quiero ir a evangelizar, yo sí quiero cooperar, yo sí quiero serte fiel, yo sí quiero vivir en santidad, yo sí quiero, Padre. Si él no quiere, yo sí quiero, Señor. Hermanos, seamos valientes, porque Dios está oyendo. Dios está escuchando todo lo que hablamos en sus casas, lo que hablan de este lugar, Dios lo está escuchando, hermanos. Por eso vienen enfermedades, por eso vienen maldiciones, por la cobardía, hermanos. Miren, versículo 29. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. O sea que la menoría de edad es de 0 años a 19 años. Todos los de 20 años hasta los que tengan 90 y tantos años, sí van a quedar. Entonces, ¿qué dijo? Retrocedan otra vez al mar rojo, al mar muerto. Otra vez a retroceder y a caminar. Esos 40 años tienen que pasar para que se mueran todos los cobardes, porque ningún cobarde entró a la tierra prometida. Y lo mismo está pasando hoy. Todos los cobardes se van a quedar, hermanos, sin entrar a la patria celestial. Aquí vemos una cantidad como tal vez de 70, no sé cuántos. Pero la Biblia habla de las 10 vírgenes. 5 prudentes, 5 fatuas. Dios no puede ser engañado. La mitad se puede perder y la mitad van a ser salvos. Dice que es semejante al reino de los cielos. Si nosotros somos cobardes, por eso el tema se llama, ¿eres valiente o eres cobarde? Si nosotros, aquí dentro de nosotros, nuestro espíritu nos está diciendo, tú eres un cobarde, pero hoy en esta mañana, hermanos, podemos decir, Señor, perdóname mi cobardía, reprende esa cobardía, yo voy a ser valiente de aquí en adelante, en todo lo que tú quieras, y la bendición va a estar sobre usted. Pruébelo, hermano. Vamos a ver qué dice la palabra, vamos a ver si queda un versículo más. Sí queda otro versículo. Vamos al versículo 30. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Gloria a Dios. Miren, hermanos, vamos a continuar hasta el 33. En cuanto a vosotros, vuestro cuerpo caerá en este desierto, así como lo dijeron. Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestra rebeldía hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Miren, los hijos llevaron, aún los menores de 19 años para abajo, llevaron esa rebeldía de sus padres. 40 años, hijo,
todavía hasta que se mueran todos. Y se cumplió. Entonces, vemos aquí que los niños, si tuvieron 19 años más 40, casi de 60 años van entrando a la tierra prometida. Y los que tenían 0 años, vamos a pensar 1 año, entraron de 40 años, que pudiendo entrar en ese mismo instante, Señor, sí podemos entrar tan grandes, pero más poderoso eres tú, y hubieran disfrutado toda esa tierra que fluye leche y miel. Por eso nosotros, hermanos, seamos valientes en nuestra manera de vivir. Sigue la palabra de Dios. Gloria a Dios. Vamos a seguir aquí, donde me quedé. 34. Conforme al número de los días de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, 1 año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo Jehová he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto será consumido y ahí morirán. Versículo 36 y 37 dice: y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país. Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, murieron de plaga delante de Jehová. Miren, hermanos, mueren todos los cobardes. Esto nos habla, hermanos, que Dios le agrada a los valientes, que Dios siempre está con los valientes. ¿Somos valientes, hermanos? Amén, gloria a Dios. Vamos a abrir la palabra de Dios en Josué 1:7. Josué 1:7. Gloria a Dios. Josué capítulo 1:7, versículo 7. Gloria a Dios. Dice así la palabra de Dios, Josué 1:7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Eso es lo que pide Dios. Esfuérzate. Si tú conoces que a Dios le agrada a los valientes, esfuérzate solamente y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Miren, hermanos, un valiente es aquel que sigue caminando ese camino angosto, que no se aparta ni a la derecha ni a la izquierda, ni tampoco mira para atrás. Si podemos ver qué le pasó a la mujer de Lot, por voltear a ver, murió. Nosotros, hermanos, tenemos que guardar toda la palabra de Dios. Eso es lo que hace un valiente, guarda la palabra de Dios. No se desvía hacia otro lugar, solamente la palabra, y come su palabra. No está comiendo ninguna cosa del mundo que ofrece, solamente la palabra de Dios. Vamos al versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si nosotros nunca nos apartamos de la palabra de Dios, siempre va a haber bendición. Y he visto estos 3 versículos, que hay algo en cada versículo. Vamos al versículo 9.
Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y siempre marca, no seas cobarde, sé valiente. Yo estoy contigo. Miren lo que produce esa valentía en estos versículos. Al final del versículo 7 dice, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Eso es el fruto de un valiente. Que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nosotros, hermanos, cuando obedecemos la palabra de Dios, hay bendición, somos prosperados. En el versículo 8, al final del versículo 8 dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Miren, al final del versículo 9 dice, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Miren esas tres bendiciones que tiene esos tres versículos. Pero todo que hace, valiente. El que es valiente va a recibir, hermanos. Nosotros, hermanos, Dios da esa bendición que ni se le pide, Señor, que no me falte comida la semana que viene. Ni se le pide de eso. Nosotros ni preocupados de eso. Nosotros nos debemos preocupar, Señor, ayúdame a ser valiente. Porque yo sé que en la valentía es la obediencia a ti. Y esa bendición vendrá y me seguirá todos los días de mi vida. Esa bendición me alcanzará, dice una porción de la palabra. Y otro versículo dice que Él me seguirá donde quiera que yo vaya. Pero eso es de valientes, hermanos. Cuando dicen, ay, Señor, me hace falta eso. No, de verdad, hermanos, que cuando uno está pegado con Dios, eso no es nada, eso no lo pedimos. Pedimos, Señor, te pido por mi vida, Señor, que no caiga, Padre, guárdame, que no sea tentado por el mal, defiéndeme, Señor. Eso sí, todos los días pedirle, Señor, guárdame así Biblia dice que es el enemigo, que es un ventajoso, que es un tramposo, que siempre anda derribando tu obra, Señor. Eso es lo que sí tenemos que pedirle a Dios. Vamos a leer Salmos 125. Libro de los Salmos, capítulo 125. 125, amén. Gloria a Cristo Jesús. Salmo 125, del 1 al 5, es el capítulo. Miren lo que dice Dios. Salmo 125. Dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Esto que dice, los que confían, o sea, no todos van a ser bendecidos, solamente los que confían en Dios. Dice la palabra de Dios, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven. O sea, no se mueven a pesar de los ataques del diablo, no se mueven, son firmes, porque su corazón está fundada sobre la roca que es Cristo. Y la Biblia dice que arraigados en Él. ¿Por qué arraigados en Él? Porque así puede venir la tormenta, pueden venir vientos fuertes, lluvias y ríos impetuosos. Pero nosotros cuando nos agarramos de Dios, Señor, yo te creo, aun si la tierra sea removida, dice un salmo, yo estaré confiando en ti. Aun la tierra brame y se pase los montes al corazón del mar, yo te sigo creyendo, Señor. Eso es lo que quiere Dios, hermanos. Vamos a seguir leyendo versículo 2. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Miren, y vemos, yo no sé cómo es Jerusalén, pero si la Biblia dice que hay montes alrededor,
donde quiera hay montes, y así dice la Biblia, que Él está alrededor de su pueblo. Dios nunca nos ha desamparado, Dios siempre ha sido fiel. Nosotros hemos fallado y Él ha permanecido fiel. Y por eso dice la palabra de Dios que Él está desde ahora y para siempre. Versículo 3, porque no responderá la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Quiere decir que ningún impío puede pararse en un lugar de Dios, porque entonces la congregación va a mirar al impío y se va a desanimar. Nosotros, hermanos, por eso dice, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Versículo 4, haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón, mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Pasea sobre Israel. Esto, hermanos, dice la palabra, que los que se apartan tras sus perversidades son aquellos, hermanos, que se han olvidado de Dios. Y dice aquí que Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Todos los que se olvidan de Dios serán trasladados al Seol. Ahí están todos los cobardes. Ahí están todos los que un día prometieron y no cumplieron. Hermanos, hay que cumplir lo que hablamos un día delante de Dios. Vamos a abrir la palabra de Dios en Lucas capítulo 14, 33. Lucas 14, 33. Gloria a Dios, aleluya. Lucas 14, 33. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios así. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Cualquiera, aún nosotros los que predicamos, hermanos, tenemos que renunciar a lo que dice. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, sin excepción de personas, todos tenemos que renunciar lo que poseemos. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Nos gana más el mundo? ¿O nos gana más nuestra carne? ¿O nos gana el enemigo más? No, hermanos. Vamos nosotros a obedecer y renunciar a todo lo que poseemos, porque si no, no podemos ser discípulos de Dios. Vamos a Mateo 13, 44. Mateo 13, 44. Gloria a Dios. Del 44 al 46, dice así. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Hermanos, ese hombre encontró un tesoro y lo volvió a esconder en ese campo y vendió todas sus propiedades. Esto de entender, hermanos, que tenemos que vaciar de todo lo que tenemos en nuestro corazón para que entre ese tesoro en nosotros. Un valiente dice, ¿sabes qué? De aquí en adelante nada de groserías,
nada de mentiras, nada de esto, nada de flojera, voy a ser valiente. En ese momento, hermanos, estamos sacando todos nuestros tesoros, sacándolos, todo lo que tenemos en nuestro corazón, las malas cosas. Dice, vende, esconde, dice, y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene. Hermanos, sacar todo lo que es cobardía, sacar todo lo que no le agrade a Dios. Y ese tesoro es Dios en nuestro corazón. Versículo 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Vemos aquí, hermanos, que tenemos que sacar todo lo que no es de Dios. Es lo mismo vaciar todo, es sacar todo lo que no es de Dios en nuestro corazón, porque hay impurezas que nos está haciendo cobardes. De una de otra forma tenemos que sacar, Señor, y si no podemos decirle, Señor, este vicio no lo puedo sacar, aquí está mi cajetilla de cigarro, Señor, aquí está mi boca, se salen unas palabras, Señor, aquí está mi pensamiento, Señor, siempre estoy pensando cosas malas, siempre estoy pensando en venganza, siempre estoy pensando en eso. Aquí está mi vida, Señor. Esa perla de gran precio es Jesús. Dejemos entrar a Jesús. Cuando Jesús entra en nuestro corazón, hermanos, Dios nos da un corazón valiente, un corazón limpio. Por eso dice Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y crea en nosotros un espíritu recto. Eso es lo que Dios quiere. ¿Qué es un cobarde? Un cobarde que no tiene valor ni renuncia al mundo. Un cobarde no es valiente, es falta de valor, falta de decisión. Y no puede renunciar al mundo, porque es un cobarde. Y dice la Biblia que los valientes hacen fuerza y arrebatan esa bendición, pero tiene que despojarse y meter ese gran tesoro en nuestro corazón. Y el cobarde se le hace difícil, hermano. Prefiere los bailes, prefiere todo lo del mundo. Y a veces, yo fui joven, y yo recuerdo que yo iba con mi mamá nada más porque mi mamá me pedía. Y mi mamá estaba hasta adelante y volteaba a ver si había llegado. Y yo desde atrás le decía, ya se sentía contenta mi mamá. Pero ahora yo vengo de corazón. Si hay un cobarde que lo está trayendo su mamá o su papá, decídase usted solo, porque la decisión es de usted. No hay otro lugar mejor. Dios tiene lugar preparado para los valientes y tiene un lugar, ya está preparado para el cobarde. ¿A dónde iremos, hermanos? Ningún cobarde heredará el reino de los cielos. Solo los valientes arrebatarán esa bendición que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Vamos a Apocalipsis capítulo 20, versículo 15. Apocalipsis 20, 15. Gloria a Dios. Vamos a leer 3 últimos versículos. Apocalipsis 20, 15. Apocalipsis 20, 15. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios así: el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Todas estas personas, hermanos, que no están inscritos en el libro de la vida,
son cobardes, que no renunciaron al mundo, prefirieron sus placeres, prefirieron él primero, su negocio primero, su familia primero, su trabajo, todo lo que tenía su comodidad. Pero todas esas personas, hermanos, no están escritas en el libro de la vida. Y todas esas personas que no estaban escritos en el libro de la vida, dice, fue lanzado al lago de fuego. Todas esas personas. En aquel día, va a decir, pero si yo estuve y lánzalo. Eras un hipócrita. Pero si yo, no valió, nunca te conocí. Hermano, esto, tarde o temprano, esto se va a cumplir. Vamos a otro versículo, Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8, adelante. 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, y los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Todos esos cobardes que no fueron valientes en esta tierra, porque ahorita se tiene que marcar lo que seamos valientes. Más adelante se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo de la carrera, se acabó el tiempo de sembrar, se acabó el tiempo de obedecer, se acabó el tiempo de ser santos, se acabó el tiempo de todo el tiempo, se acabó. Ya estamos delante de la presencia de Dios. Ahorita es el tiempo de cuidar nuestra vida, de obedecer a la palabra de Dios, de ser valientes. Ahorita Dios está escuchando lo que hablamos, lo que decimos. Todo está siendo escrito, todo está escrito. Para aquel día no le digo, Señor, yo no sabía, dice la Biblia, que esta palabra nos juzgará en aquel día. En aquel día va a decir, aquí decía mi palabra así, aquí decía mi palabra así, aquí decía, pues la misma palabra. Vamos a otro versículo. 21:27, ahí mismo, versículo 27. Gloria a Dios. Dice, no entrarán en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Hermanos, que nuestro nombre no sea borrado. Dios puede raer, Dios tiene el poder de escribirlo nuevamente, de marcar otra vez, y tiene poder de raer el nombre de nosotros. ¿Por qué? Por nuestra cobardía, porque no quisimos ser valientes, porque no quisimos deshacernos del pecado. Cuando nosotros estamos tomando el pecado, en ese momento Dios está viendo y oyendo lo que decimos. Y en ese momento se empieza a borrar. No esperemos, hermanos, perder esta oportunidad tan grande que tenemos, esta salvación. Esta salvación a nosotros no nos costó. Al que le costó es a Jesús. Él dio su vida, y como a veces no nos costó, la descuidamos, siendo cobardes, dándole la espalda a Dios. Esa es una cobardía. Hay que darle la espalda al diablo, todos sus placeres, decirle no me interesa, no me interesa. Decirle no al pecado. Dice Santiago 4:7, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá. ¿Qué tenemos que hacer? Someternos a la obediencia a la palabra de Dios. Gloria a Cristo Jesús. 4:7. Y someternos a la palabra de Dios es ponernos esa armadura de Dios. Porque si no nos ponemos esa armadura de Dios, no podemos resistir al diablo. No vamos a poder. Pero si nos sometemos a la palabra de Dios, someterse es obedecer. Y obedecer dice, ponte toda la armadura. Y entonces sí vas a poder resistir. Y entonces sí, Él va a huir de ti. Pero si tú no te la pones, eres un cobarde.
Pero nosotros no somos los cobardes. Nosotros somos valientes, hermanos. Si alguno de nosotros está perdiendo esa valentía, hoy en esta mañana puede decirle a Dios: Dios, ayúdame. Yo sé que tienes un lugar preparado para ellos, yo no quiero estar ahí. Y el que siga valiente, permanezca siendo valiente. Santifiquémonos cada día, consagrémonos más para con Dios, porque aquel día se acerca. Pronto es su venida, hermano, o pronto nos vamos de esta tierra, porque no somos para siempre, somos temporales. Y Dios está siempre con nosotros. Que Dios les bendiga, hermanos. Gloria al Señor Jesús. Te bendecimos, Señor. Vamos a